Bienvenidos a una charla con, mi nombre es Hugo Corona de Luna y este programa donde hablamos con gente de la industria audiovisual de diferentes esquemas. Y el día de hoy sabemos que el programa normalmente sale los miércoles, va a estrenar en jueves porque tenemos a un director que estrena película el día de hoy. Es un director que ha trabajado en publicidad, ha trabajado con gente como Idris Elba, Salma Hayek, ha podido hacer parte también de algunos proyectos como director de segunda unidad como Beverly Hills 4 y es parte de la industria también de los comerciales y de la publicidad en México con The Maestros e internacionalmente con Super Prime. El director Rodrigo Valdés. ¿Cómo estás, Muy Rodrigo? bien, mucho gusto, muchas gracias Un aquí por gusto. tenerme, sí, por invitarme. No, el gusto es nuestro. La verdad es que justamente una de las cosas que hacemos en este programa y que nos encanta es hablar con directores. Estrenas tu primer largometraje no sé si llamarlo ópera prima, pero tu primer largometraje, Venganza, con Omar Así es. Chaparro y Alejandro Spitzel como protagonistas. Eh, ¿Cómo estás? Estoy muy orgulloso, muy feliz, muy contento, la verdad. O sea, como fue una labor gigantesca, ¿no? Desde que se haga la película, que este, todo empezó, no sé, hace 5 años prácticamente, donde Pablo Cruz y yo dijimos, vamos a hacer la primera película de acción mexicana, de principio a fin, así como influenciados por The Raid o por Die Hard, o sea, películas que son de acción, no Ujú. que tengan un elemento de acción, no un thriller, sino puramente acción. Y los dos somos fanáticos de la acción, ávidos pues, nos encanta y teníamos como era como claro, ¿no? Así, no había ni un segundo de duda. Ujú. Pero obviamente, ¿cómo? ¿No? Fuimos construyendo, encontrando los materiales y viendo de qué manera. Y nos apoya Amazon, ¿no? Se suman, entra Javiera, que Javiera entra con un empuje muy, muy fuerte, que realmente es lo que necesitaba esta película, porque no, pues, suena fácil ya que la hicimos, pero pues, no era como una receta. Aunque consumimos mucho cine de acción en México, somos de los principales consumidores de cine de acción, pero no se produce, no se pensaba que se podía hacer de alguna forma. Ujú. Y y nada, entonces fue difícil. Me cuesta trabajo incluso cuando se dice que es una película la más grande o así. La verdad es que no, ni la veo así porque fue una película que costó mucho trabajo día a día, fue un reto, no hubo un día fácil, Ok. no hubo un día sobrado de nada, ¿no? O sea, en ningún sentido. Pero lo que sí hubo fue una combinación de ingredientes y elementos y un cast que fue espectacular y que fue cayendo cada cosa en su lugar y que de pronto, pues todos teníamos muchas ganas de hacer una gran película. Y todo mundo sí siempre quiere hacer una buena película. No hay Sí, sí, alguien que sí. diga, vamos a hacer una madre, ¿no? Pero en este caso sí había como un gusto de verse como héroes de acción, ¿no? O sea, los actores llegaban emocionados todos los días, no es de que llegaban con hueva o llegaban ¿no? Llegaban así puestos. Claro. Y eso, desde el entrenamiento que tuvimos, el rodaje, que por más difícil que fuera, pues, fue haciendo algo como muy especial, que creo que ahora es lo que se ve en pantalla, y que retrata un cine mexicano que a mí se me hace, que yo siempre pues, tenía dentro, que quería expresar y que me enorgullece mucho que esté en pantalla, ¿no? Y que creo que me encanta ver la película, no me canso de verla y eso siempre es bueno. Creo que hay algo que acabas de mencionar muy claro que es, no hubo un día que no fuera difícil. Como que la gente o el público cuando llegamos y vemos una película es, puta, pues sí, es una película que dura hora y media, 2 horas, nos la pasamos bien y listo. Y muchas veces la parte compleja detrás de hacer una película no tienen por qué entenderla, pero siempre ayuda a que tengan ese panorama completo. Justo mencionabas, antes de que empezamos a grabar, les tomó 5 años hacer este proceso. ¿Cómo es preparar una película de acción? Fuera de que sea la primera o que cuánto costó, ¿cómo es preparar una película de acción y decir, esto es lo que quiero, siendo tan fan del cine de acción? Claro. A ver, punto número uno era entender por qué las películas que me gustaban tanto, cuál era la razón que me gustaba, qué era el ingrediente, cómo usaban la acción para comunicar, para narrar una historia. Eh, mm, Realmente no soy fan de la acción gratuita o de nada más balazos por balazos o lo que sea. De hecho, soy fan de Jackie Chan, por ejemplo, de Okey, cómo sí, usa sí. el cuerpo, cómo usa el lugar, cómo usa los props.
todo a su alrededor como para contar un personaje, ¿no? Ujú. Con otro tono, pero a nivel narrativo. Sí, porque además el cine de Jackie Chan, el primero era como muy cómico, muy fársico, muy todo, y ya después hizo esta transición a hacerlo más serio como su Super Cop, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, como pero bueno, pero a nivel de cómo utilizar el espacio y realmente, o sea, John Wick está muy influenciado por Jackie Chan, ¿no? Es como el padre de la acción física, de la Ujú. acción corporal, ¿no? Este, y bueno, Michael Mann, por ejemplo, cómo te adentras en los personajes, en sus dinámicas familiares, por qué me gustaba tanto Heat, por qué me gustaba ver tanto sus esposas, sus novias, sus amistades, ¿no? Y realmente es tomar un descanso y decir, ok, vamos a hacer cine de acción mexicano, pero yo no quiero tratar de ser Hollywood, no quiero tratar de hacer un cine que no nos corresponde, que por más que digamos es una película grande, nunca va a ser como una película hollywoodense. La Claro. economía es radicalmente distinta y no podemos tratar de solo emular Hollywood, ¿no? O sea, o tratar de copiarlos, Ujú. porque nunca vamos a llegar, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué podemos ofrecer al género? ¿Qué tenemos que nadie más tenga? Los coreanos lo hacen muy cabrón, los franceses lo hacen muy bien, y a nosotros nos tocaba eso, como decir, ok, ¿cómo le metemos mexicanidad a la acción? ¿Cómo metemos a nuestros personajes, nuestras historias, nuestros dilemas morales y lo hacemos explotar en pantalla, pero de una manera no por espectáculo, así, que termina siéndolo porque te Pero controlado. involucras. ¿Y por qué te involucras? Porque Claro. te importa, porque estás ahí, porque reaccionas en muchos niveles, pero no nada más es balazo, balazo, maroma, ¿no? Es Ujú. como, nada, construirlo a un nivel como narrativo. Y entonces, nada, ahorita platicamos un poco más también de por qué las coreografías o por qué yo quería, por cómo retratamos la violencia, pero como en grandes rasgos, ese era, ok, ¿cuál es nuestra aportación al cine de acción? No nada más tratar de emularlo, ¿no? Sí, sin caer y regresar un poco al cine B de Valentín Trujillo, sino simplemente hacerlo crecer un poco y entender de dónde viene esta ideología e idiosincrasia del mexicano, que además me parece que está muy bien reflejada en la película porque hay algo que me gusta mucho del guión, que es, si tú vas a ver una película de acción en teoría mexicana, lo que esperas es narco, violencia y corrupción. Y Y, groserías. y groserías. Y no Bueno, sí. sucede una de ellas, ¿no? Y dentro de la película sucede algo, hay un momento como sumamente importante que habla de la corrupción que se vive a distintos niveles y este entendimiento de por qué a los buenos normalmente les termina yendo de la chingada y por qué, ¿no? Y es como parte del reflejo de lo que el guión, me parece, tiene. ¿Cómo fue cuidar justamente no caer en ese cliché de decir, bueno, vamos a hacer drogas viejas y groserías? No, vamos a hacer corrupción, pero ¿a qué nivel? Y a entender que el bueno, o los que quieren hacer el bien, casi siempre terminan pagando los platos rotos de todo. Claro. Sí, sí, sí. Este, pues sí, yo no quería hacer un cine que tuviera que ver con el narcotráfico, porque siento que está, uno, sobreexplotado, dos, no creo que deba de ser la única representación de nosotros. O sea, se ha apoderado de nuestro contexto y nuestro entorno los últimos años, sin duda, pero yo me rehúso a que eso sea lo que nos define, ¿no? Y por eso quería, ok, ¿cuál es un elemento de villanos y buenos que sea un poquito más universal, que sea un poco más atemporal también, que pueda Claro. representar el México de tus abuelos, de mis hijos, de tus, ¿no? O sea, como de un México imaginario y que todos conocemos, y no el que vemos en las noticias solamente. Termina siendo, ¿no? Por razones del destino y demás, se alinea en momentos y se Ujú. desalinea en otros con la realidad, pero lo que queríamos era buscar héroes mexicanos y antihéroes, que no solamente tuvieran que ver con, pues, con lo que vemos en todas las series y en todas las películas y en las noticias, ¿no? Claro. Este, mm, Esa era como parte fundamental. También por eso quería diseñar toda la acción de una manera más poética, de una manera más narrativa, como mano a mano, que también es
fundamental en el entrenamiento militar. Estos militares aparte son gafes, son fuerzas especiales, tienen un nivel de capacitación muy, muy serio. No es el soldado que tenemos como de, ¿no? Son muy profesionales y muy capaces, ¿no? Muy bien entrenados. Y parte fundamental de ello es el combate mano a mano, el combate con cuchillo, el combate. Y quería ver eso, quería tener enfrentamientos donde estuvieran cercanos el uno al otro, ¿no? Y usando el cuerpo, usando el contexto, y no nada más atrás de un coche disparándose, ¿no? Que No, aunque hay un par de pasa. momentos, pero no es el centro, ¿no? Ya hablaste un poco de las inspiraciones, ¿no? Monkey Man, se me ocurre por ahí, con de Patel. No sé si la viste antes o después de. No, bueno, No. gran trabajo de Monkey Man Ujú, y Dev Patel es increíble. No, esta película la filmamos en 2024, o sea, antes de que saliera ujú. Monkey Man. Pero sin duda Monkey Man hace muy bien Esa línea esa también. línea de meter un bagaje cultural, un punto de vista icónico y distinto a un género, ¿no? Entonces, Tony Ya, The Raid, The ¿no? Raid, sin Que duda. Raid es una absoluta locura. Me gusta Sí, más la uno que la 2, pero bueno, ahí cada quien sí, la entrará. uno. The Yellow Sea, no sé Ok, si. The sí, sí, Yellow sí. Sea, que es el director el de The Chaser, The Wailing. El cine coreano es así, Park Luc Chan-wook. Besson por ahí, o Luc sea, Besson, sin Taxi. duda, Taxi, sin duda, y muchas películas de acción más recientes también influenciadas por Luc Besson, que han logrado bien eso, como de cómo generar un espectáculo, pero dentro de sus medios, Mm. sin quedar cortos, ¿no? Sí, porque veo mucha influencia, o sea, hay una influencia directa de John Wick, pero creo que hay una cosa que me gusta mucho que se separa de ella, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de John Wick y a la vez no es, viven en este mundo medio Harry Potter donde los malos, o sea, bueno, los asesinos no tienen mucho contacto con el mundo real, son como una especie de secta completamente distinta y aquí pareciera eso, pero todo el tiempo están sucediendo cosas en el mundo real y afecta al mundo real en muchos casos. Por eso no la meto tanto en esa Sí, línea. o sea, John Wick me encanta, ¿no? O sea, la uno sobre todo. Sí. Este, pero no sé si creo que compartimos influencias con John Wick. O sea, John Wick está Ya. influenciada de las mismas películas que nosotros estamos influenciados y del cine de Hong Kong, el cine coreano, el cine, o sea, las artes marciales. Ujú, Pero John Wick sí es como un mundo, pues es otro universo. Tiene una simplicidad, o sea, es muy simple la historia, ¿no? Una venganza como de A a B, ujú. que también nosotros queríamos mantener una sencillez en la historia, como no complicarnos innecesariamente y disfrutar el camino. Pero sí, esto es un poco más pulp, tiene una parte como más cultural, real, y la violencia, John Wick sí de pronto creo que esta violencia es un poco más dura, Sí, más cruda. más Claro. cruda, tiene momentos que nos censurarían en cualquier otro país, y no por una cuestión de más sangre, menos sangre, sino porque es realmente choqueante para el espectador, ¿no? Y que creo que ahí tiene muchas sorpresas de ese estilo, que creo que solo podrían existir en el cine mexicano, con el ingenio que tenemos y también con el medio sentido del humor que tenemos, un poco oscuro y un Sí. poco mágico y como divertido y reírnos en un momento incómodo. Tiene muchos elementos que John Wick nunca tendría, ¿no? Nosotros nos reímos de nosotros mismos un poco más, creo. Sí, hay un par de gags que en la sala de pronto se oyen como bastante raros en esta parte de por qué me voy a estar riendo de esto, pero tú sabes por qué te estás riendo Sí, sí, de sí, ese sí, sí. momento, ¿no? Y hablando un poco ya también de la parte del elenco, ¿por qué? Yo lo he dicho muchas veces, Omar Chaparro me parece de esta generación como actor, uno de los mejores y de los buenos. ¿Cómo viene ese proceso del casting de decir, quiero que mi lead sea Omar Chaparro, a pesar de todo este bagaje que tiene y de toda esta cruz que pudiera tener en México del personaje chistoso que ha sido mucho tiempo? Mira, es un gran actor, antes que Sí. nada. Es un gran actor. Es un gran actor, tiene experiencia en artes marciales, fue cinta negra, rompe madres como no te imaginas. O sea, mucho de lo que está haciendo, hay patadas que da que no sé.
sí hay muchos actores en México que lo puedan hacer. O Que sea, además realmente es él. O se sea, nota, se hay un nota que par es de él. patadas que gira el cuerpo y la pierna está arriba de su cabeza y dan, ¿no? O sea, gira ¡fua! Y da un madrazo por atrás. Da patadas voladoras, ¿sabes? Es como... Y eso ya era como un ingrediente bastante único. Los comediantes también son muy audaces, son muy capaces, son muy listos, Ujú. como, ¿no? O sea, yo siempre he admirado mucho a la gente que puede hacer comedia, tiene una agilidad mental así fuertísima y un control del ritmo. Es muy natural, por eso lo hemos visto, no estamos inventando el hilo negro, y él Claro. mismo lo ha hecho. Transicionan muy bien al drama, de hecho es más fácil hacer drama desde mi punto de vista que hacer comedia, como que siempre los vemos de una manera más para abajo, o no para abajo, Sí, sí, sino sí, no tomar como en serio, exacto. pero hacer reír a alguien es una habilidad de mucho control y de mucha capacidad y mucho conocimiento personal. Y entonces siento que lo pueden transicionar muy bien. El chiste ya es, pues, cómo mantener un personaje, cómo diseñar un personaje y cómo no confundir a Omar Chaparro la personalidad del personaje, ¿no? Y eso sí fue como crear algo completamente nuevo, desde físicamente cómo luce, cómo se comporta, cómo habla, todo lo reinventamos por completo, ¿no? Ahora, el proceso del casting fue actor que con un seguimiento muy importante, que también para una película de este estilo necesitábamos a alguien que atraiga a mucha gente, porque sí Claro. es una apuesta grande, que tenga esta multifacético, que pueda romper madres de ese nivel. Y pues bueno, la lista se empieza a hacer más y más y más corta, ¿no? Y creo, la verdad, por diferentes razones, terminamos con un cast que se fue complementando poco a poco y hay figuras, o sea, como entre Spicer, Omar, Natalia Solián, Paola Núñez, o sea, Yasú Alarios, Luigi. Luis, se empieza a generar, pues, no sé, como una gama actoral y de estilos que se complementaba de una manera padre. Y también como los pusimos a entrenar juntos, y hicieron un compadrazgo, hicieron una amistad muy, muy, muy fuerte pues que continúa, ¿no? Seguimos teniendo un chat. O sea, la dinámica que vimos ayer es así, o sea, como se generó una química muy Sí cabrona. son, digamos. O sea, sí son sombras, Sí, son sombras, ¿no? Que es uno exactamente. de los términos que aparece en la pantalla, que básicamente es como tu par, Sí, ¿no? Como el con exactamente. el que estás cuidando. Em, y este proceso de entrenamiento, ¿qué tan riguroso llegó a ser? Porque me imagino que, justo además de lo que mencionas, que te dé que rompe madres, que te dé que sea físicamente hábil para hacer este tipo de cosas, que actúe bien, pero también se tenía que comprometer a un proceso para verse tan mamado como se ve en la película. Sí. O sea, tú lo planeaste o dijiste, bueno, vamos a traer a alguien a que nos haga este proceso de entrenamiento? ¿Fuiste parte de él? ¿Cómo pasa eso? No, mira, o sea, a fin de cuentas, nada se hace solo de alguna forma. O sea, es más bien unir al equipo correcto y el mismo actor. O sea, desde que nos juntamos, Omar y yo, de vamos a hacer esta película y ya hay luz verde, se puso a entrenar inmediatamente. Inmediatamente está entrenando el cuerpo, ¿no? Es un tipo que siempre está en forma Sí, y que venía ¿no? Estaba entrenando box también y demás, pero bueno, empezó a entrenar de manera más rigurosa. Y yo sabía, porque de nuevo, la escuela de cine ¿cómo se llama? Del DVD, desde de los extra features, ujú, ¿sabes? Así desde siempre, desde que tengo 15 años y viendo, o menos, no sé, pues siempre ves cómo los actores se preparan, no van a llegar al set a a inventar improvisar. una coreografía. Y creo que esa es gran parte del error de lo que se ha hecho en acción, que se ve improvisado, se ve gratuito y como con hay poco diseño o Okey. poco, sí, Sí, diseño, un no, planteamiento a planteamiento, cámara, exactamente. ¿no? Y entonces para mí era importantísimo eso y entender que, bueno, desde el principio hablaba con Pablo, esta película, si una película tradicional tiene 5 semanas de pre, vamos a decir, o Ujú. 9, 8 semanas, lo que sea, esta película necesitaba el doble, así de simple, era como, y es una regla del cine de acción, ¿no? También es algo usual en el cine de acción.
es el doble de preparación, cosa que no todo el mundo entendió, no todo el mundo es fácil porque cuesta más, porque ¿por qué? Si hacemos, todo el mundo estaba acostumbrado a hacer películas de cierta manera y eso fue lo que lo hizo también muy difícil. Y ahora llega un güey que no ha hecho películas y les dice, no, 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 se hace así, ¿no? Tenemos que entrenar, tenemos que preparar porque cada prop en la pelea del hotel, todo es de goma, por ejemplo. Claro. Todo es de goma, los pisos son de goma, hay rigs en el techo, cada prop en el que impactan está pensado El para que, cajón que usa, bueno, exactamente, de la ¿no? alacena. Ajá. Y pues bueno, tiene que tener duplicados, tiene que tener pruebas, tiene que haber como todo un desarrollo, tiene que funcionar en tiempo. Y entonces hay un proceso de entrenar el cuerpo, entrenar a la par como por fuerzas especiales y táctico y como una cuestión más de conocimiento táctico y luego pues es un baile absoluto. La coreografía es paso por paso, movimientos y es un baile, ¿no? Es un baile que luce ser una pelea, pero nadie se está pegando, ¿no? Y luego ese baile que vas coordinando y vas teniendo paso a paso, paso a paso, de pronto, pues bueno, ahí ya llega el momento de cuál es la mesa que vamos a filmar, de qué color es, con dónde va, cómo es el cuarto, y eso no puedes decidirlo una semana antes de filmar, ¿no? Tiene Claro. que tener. Y así fue. Entonces, también he tenido suerte en comerciales y en, o sea, como dices, hice la segunda unidad de Beverly Hills Cop 4, hice mucha acción en esa película. Y en comerciales he tenido la suerte de filmar cosas muy grandes y con crew espectacular, ¿no? Y he trabajado con los stunts de James Bond, con los stunts de John Wick, con los mejores del mundo y justo era, a ver, tengo esto, ¿cómo le hago? O sea, me acerqué a ellos Claro. y es, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que no me puede fallar? ¿No? ¿Qué es lo que...? Y recibí una cantidad de consejos y recomendaciones como fundamentales y más conceptuales como concentrarse en cómo duelen los golpes, por ejemplo, ¿no? Cómo recibes el golpe, ¿no? De cada actor, o sea, la magia y el talento que hay en recibir un golpe. O esta preparación que platicamos. No sé, como muchos detalles que ahí vas aprendiendo mientras lo haces y también sumándolo al conocimiento que ya tienes. Y en el momento que tienes a alguien como Mar, o alguien como Alex, o como Natalia, que se suman a ese aprendizaje, porque muchos actores pudieron haber dicho, ay, qué bonito tu plan, pero yo llego, Stunts. yo estoy filmando en no sé dónde y que me duele, no sé. Ellos eran de a huevo, yo enséñame, también quiero, y vamos a aprender, y vamos a platicar con los Stones, y estaban entrenando. Paola Núñez, o sea, que ya tenía experiencia, pero Ujú. no le había tocado una escena de a ella, o sea, ella rompiendo madres durante 8 minutos y y se sumaron, ¿no? Y entonces por eso digo la suerte del cast, de Claro. cómo fueron cayendo las piezas, porque todos tenían tantas ganas que hicieron el trabajo como extraordinario, que difícil de replicar porque pues necesita un esfuerzo muy por encima de lo normal. Esto hablábamos, ya esta parte de las peleas, los stunts, la acción, Omar, Alejandro, hay muchas cosas en los elementos, y yo sí te alababa el diseño de producción, ¿no? Ya hablábamos un poco de las locaciones. Me parece que la película fácil, en algún momento me llegué a perder en la película, debe tener por lo menos 35, 40 locaciones. Dejé de prestar atención porque también a mí me sucede que veo una película filmada en México y quiero encontrar la lógica de, no, güey, eso no puede pasar porque si estás en Santa Fe, ¿cómo llegaste a persona? Y tienes que salirte un poco de esa realidad real, digamos, de alguna forma, ¿no? El diseño de producción y la fotografía me parece que son dos elementos que le suman mucho a la película. Platicábamos un poco esto que me decías de la arquitectura mexicana, del diseño, ¿cómo llegaste a esa parte? Ah, para mí, yo quería celebrar el México que más me gusta. Y desde la comida, que llega el chunco con su barbacoa, Con sus tacos. con sus tacos, como la estética, como el ingenio, como su Cutlass blanco Eurosport, como en Su spoiler y sueño de a la todo, camioneta. Sí, sí, su sí. sueño de la camioneta, la arquitectura en México que es espectacular, o sea, es como un sueño, la arquitectura mexicana, tanto, o sea,
tenemos grandes artistas, pero también cómo se ha desarrollado la ciudad y el país. Hay joyas arquitectónicas de todo tipo y tenemos una estética muy, muy como particular y propia y potentísima. Vas a Estados Unidos y es de hueva. Todo es cuadrado, todo es un mall, todo es genérico, son puras cadenas. Llegas aquí y es una explosión de Todo. expresión. Y yo quería ver eso, más que la crudeza del barrio, del no sé qué, que me interesaba ver algo, celebrar México de una manera de lo que me gusta. La música también es lo mismo, ¿no? Titán, Sí, que que es ahorita quiero como, y justamente ahorita hablar de eso. pasamos a eso, Ajá. pero es como una celebración cultural sin tomarse muy en serio, pero eso, yo quería retratar ese México. Sí violencia, pero una violencia divertida de ver, que te gusta, que disfrutas la sangre, un poco pulp, ¿no? De que Ujú. dices cuánta sangre, pero me gusta y la música y no, o sea, Y que sin sea una llegar a experiencia, exagerar, ¿no? O sea, tampoco sin hacerlo como tan fársico. pues tocando la línea, es como, ay, un poquito se me pasa, pero es divertido y es jugar con eso, ¿no? Como lo hacen muy bien los coreanos, lo hace muy bien Tarantino en momentos. O sea, es como el cine pulp, ¿no? Ujú. Que es casi serie B, pero está tan bien hecho que no lo juzgas y nada más lo disfrutas, Claro. ¿no? No lo ves como algo, como un error. Y entonces la arquitectura y también militarmente para mí, o sea, adentrarnos en el mundo militar, influenciados por el heroico Colegio Militar de la Ciudad de México, que es como una obra arquitectónica espectacular y un ícono, eh, era como, ok, vamos a encontrarle el brutalismo también como la expresión física de cada edificio. Pues, ¿cuáles son los paralelos a este edificio? ¿Cuál es su base militar? ¿Qué otros ejemplos brutalistas hay que no podíamos filmar ahí? Y nada, como Perisur, terminar ahí, porque pues qué chingón, el segundo piso, ver nuestra ciudad. Y sí, de pronto, pues hay una distancia larga, pero pues la persecución, no sé, yo creo que el público se va a dejar Sí, ir, sí, sí, justo. pero ver tu ciudad, ver elementos que reconoces de manera, algunos literales y otros más por sentimiento, más allá de nuevo que lo más, que lo Normal. feo. Sí, que meterte a Tepito nada más y filmar. La escena de los baños, por ejemplo, me parece sumamente interesante porque es poco común que alguien quiera reflejar unos baños de vapor en la Ciudad de México. Pues creo que son esos elementos que siempre no te distraen, sino que suman a la conversación detrás de todo eso y que la gente pueda apreciar claro, por eso sí está sucediendo aquí, ¿no? Y tampoco estás tratando de engañar a nadie diciendo no, pues, filmé en un México que no existe. Este es el México que Es hay. el México y vas a esos lugares y la gente que va, o sea, ahí hay gente que va todos los días, que han ido durante 20 años o sea, los baños cada vez han desaparecido, ¿no? Sí hay Antes había menos. muchos Sí, sí, más, sí. pero de pronto, pues son esa parte como cultural que como de puntos de reunión que son interesantes, ¿no? Y que de pronto reflejan un personaje, pues sí, de un barrio que se refleja de maneras distintas y únicas. Y también le da como, pues es un lugar encerrado, es un lugar sofocante, es un lugar, Tramposo, están desnudos, se resbalan, claro. ¿no? Se presta muy bien como para poner vulnerable a un tipo que tiene todo para romper madres, pero en ese caso está en desventaja, ¿no? Claro. Oye, así ahora sí hablando de Titán, pues, desaparecidos mucho tiempo, ¿no? La agrupación han regresado hace un par de años a hacer música. ¿Por qué Titán? Entiendo y comprendo un poco también la cultura que es Titán, la cultura que es por sí solo en su otro alter ego Silverio, Claro. pero ¿por qué los invitaste a hacer música en esta película? Bueno, me encanta Titán en muchas de sus diferentes etapas, ¿no? O sea, desde Corazón hasta, hace unos años hicimos un videoclip para Dama Fina Mm, y con mi socio Rogelio y hicimos un videoclip de El Rey del Swing también, que eran como piezas muy importantes a nivel emocional y para mí como que representaban también una fuerza, una vitalidad mexicana electrónica como pop, estridente. estridente, innegable y como es única, es una pieza única que me encanta, ¿no?
Y luego también coincide que yo quería trabajar con una banda, quería como generar un diálogo entre la música y el cine, que es algo que siempre estoy constantemente tratando de hacer, como el soundtrack y el score y la imagen van como navegando juntos de una manera, hasta dónde lo podemos empujar, ¿no? Ujú. Claramente, qué tanto podemos experimentar con esa dualidad o con esa interacción. Y luego coincide con que Transgresor Corruptor, este otro elemento, Yamil Resk, que es un compositor extraordinario, compositor de cine, él hizo la parte de la secuencia de México de ¿cuál fue la película de James Bond, ¿no? Que es en el centro, De Spectre. de Spectre, ¿no? Él hizo esa composición, tiene un sinfín de créditos y de, Que se le conoce más como productor, ¿no? Que en como algunos casos. productor, Ajá. exactamente. Y pues sí, tiene muchos diferentes proyectos. Y él termina entrando a Titán y convirtiéndose en el tercer elemento junto con, bueno, con Emilio Acevedo Emilio. y con Julián. Y entonces digo, puta, aquí está perfecta la receta, porque entiende cine, sabe cómo poner los cues y apoyar narrativamente y emocionalmente, pero también, ¿por qué no lo hacemos de una manera mucho más musical y no solamente con violines, ¿no? O sea, como... Y empezamos a platicar y y al mismo tiempo estaba escuchando su último disco y fue así de, no, 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 o sea, era como muy natural. No-brainer. Era no-brainer. Y justo llegué con Amazon. Esta es lo tiene que ser la música. Y quiero hacer un disco. Vamos a sacar un disco Ah, mira. de la película. O sea, era como. Pues de estas cosas que me emocionan. Y así hay varias, ¿no? Los tatuajes los hicieron unos amigos artistas mexicanos espectaculares. Hay como mucho en la secuencia animada del inicio. Hay como. eh, Traté de traer todo lo que representaba esa visión de México, de lo que quería ver, en un cine comercial que normalmente todo el mundo, o sea, se negan Sí, este chocan. tipo de chocan o todo el mundo dice, ¿para qué? ¿No? Es, música de acción, métale unos tambores y un pam, pam, pam y listo, ¿no? No, no sé. Y termina siendo muy genérico y termina tratando de querer ser Hollywood, que Hollywood es genérico por definición. Amamos las películas que sobresalen, que son increíbles, como porque los gringos esas que despuntan son lo mejor, pero hay una cama de mierda, perdón No, está bien. que luego terminamos copiando y que es una mierda absoluta. Sí. Y yo creo que cuál es nuestra versión de nuevo, ¿no? O sea, cuál es nuestra manera de generar esas emociones, ¿no? Y Titán es eso, ¿no? Hablas un poco de esto de Estados Unidos y cómo sucede. Sin embargo, vienes también ahorita o bueno, no ahorita, pero vienes de filmar con Eddie Murphy y hacer esta producción con Jerry Bruckheimer. ¿Cómo fue? ¿Cómo surge esa posibilidad de hacer Beverly Hills? Que además era un regreso impensable, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. en ese sentido. Una película enorme, así, una apuesta gigantesca filmando en Los Ángeles, donde ya es muy difícil filmar una película de ese tamaño, ¿no? Le debo todo a Mark Molloy, que es un director espectacular, una de las personas más trabajadoras que conozco y talentosas. Tiene un perfil similar al mío, viene de comerciales, de los mejores comerciales del mundo. Mm. Y Mark lo encuentra a Jerry Bruckheimer, como encontró a Tony Scott, como encontró a Michael Bay, como encontró a Kaczynski. Nicole Berbinsky, a todos. Sí, ¿no? El de F1 y de Ah, Tron. ajá. De hecho, fue muy chistoso. El primer día que me siento con él en el monitor, me dice Jerry Bruckheimer, así me cierra el ojo y me dice, he transformado la carrera de un par de directores de comerciales. Así es, yo, cabrón. Este, pero, y Mark justo me dice, yo no quería él, un director de segunda unidad que fuera solamente un stunt, un coordinador de stunts que solamente hiciera la parte técnica, sino quería alguien que entendiera acción, que entendiera comedia y que entendiera narrativa y que tuviera una sensibilidad similar, porque habían dos secuencias que tenía que filmar por completo. La llegada a Beverly Hills, ¿no? La típica que de Eddie Murphy llega y maneja y aterriza el avión y va manejando por la ciudad, ¿no? Que va encontrando como situaciones graciosas alrededor. Y luego la última persecución desde el puerto hasta la mansión donde Donde todo explota sucede. todo. Tenía que filmarla por completo, aparte de muchas otras cosas de segunda unidad. Entonces quería
estaba buscando a alguien que lo pudiera apoyar porque el calendario era una cosa muy ambiciosa. Y nada, el fotógrafo también es un gran amigo y colaborador, Edu Grau, que hizo la última película de Almodóvar y hemos filmado juntos muchísimo. Es uno de mis fotógrafos favoritos y se fueron juntando los hilos y terminé ahí y no lo podía creer en un principio y luego una infraestructura gigantesca, pero al mismo tiempo me di cuenta que no todo era perfecto. En el día, o sea, estaba preproduciendo y pues, las cosas no estaban tan chidas o no funcionaba tan bien. Mucha gente con unos IMDbs así masivos, pero llegaban ya con hueva. Me fue muy bien, ¿no? Pero Sí, no fue sí. perfecto. Y me di cuenta, oye, espérate, yo puedo hacer esto. O sea, ya sabía, pero puta, yo, a ver, empecé a mover y yo puedo hacer esto bien, ¿no? O sea, estoy a este nivel y dar y confirmarlo y hacerlo. Y al mismo tiempo esta película estaba agarrando ya, estamos ya empezando, bueno, empezábamos a castear y demás. Y Venganza me refiero. Sí, sí. Y nada, fue una reafirmación de yo puedo hacer esto y lo puedo hacer bien, y tan bien como ellos, ¿no? Y estoy aquí por una razón y voy a continuar. Y me energizó mucho pasar por esa experiencia, la verdad. Que hemos tenido un par de invitados que han hablado justamente de sus experiencias filmando en Estados Unidos, ¿no? Y creo que la que más recordamos es Jorge Michel Grau, hablando de cómo casi deja viudo a Kevin Bacon por un error de un AD y muchas cosas. Eh, ¿Crees que hay algo que le falta a la industria en México, más allá de creérnosla? O sea, hablando profesionalmente, como para estar filmando como se filma en otros lados. ¿O crees que estamos en el momento preciso y correcto para empezar a hacerlo? Porque creo que hay muchas cosas que suceden acá en México, ¿no? Los services que son estos comerciales que vienen de Estados Unidos o donde se va a filmar a México y se sorprenden de la magnitud de cosas que hay con las productoras, pero ¿hay algo que crees que falta? Se ha transformado mucho en los últimos. México siempre ha tenido un crew excepcional y es un país de hacer cine, ¿no? De todos los fotógrafos que han salido, todos los directores, todos los directores de arte. Es como un lugar que fomenta talento de una manera espectacular y mejor que muchos otros lugares, ¿no? Este, y siempre hemos tenido muy buen equipo técnico también, muy buenas cámaras, muy buenos técnicos, todo, pero ha existido como una eh, falta de precisión o una falta de orden, una falta de planeación, que siempre ha sido nuestro bemol, de alguna manera, siempre ha sido lo que nos juega en contra, para hacer cosas que son precisas, cosas que Sí, necesitan, porque hacer acción pues va un coche de aquí a allá a 100 kilómetros por hora, la cámara cruza y si no lo planeas bien, pues la cámara se destruye o ni siquiera lo capturas. O sea, el mayor talento para filmar acción es que sucede en el cuadro. No nada más que pase, claro. y que la gente sobreviva, sino de que lo captures y que sea emocionante, ¿no? Y eso necesita planeación y precisión. En los últimos años, siento que por los services, por COVID, por muchas cosas, se ha consolidado y ha crecido tanto también que hay mucha más gente y se ha vuelto más preciso poco a poco. Pero esa precisión es un doble filo, porque pon tú vas a Estados Unidos, donde todo es precisión, pero no hay improvisación, no hay flexibilidad, no hay cariño. Sí, no hay el amor, no está el corazón. Y aquí, entonces, si yo estoy filmando como el final de la película, la ensayamos en una azotea, estuvimos ensayando y luego el fotógrafo, los actores y yo filmamos una secuencia de 3 minutos en literalmente 10 minutos, que era el atardecer perfecto con un cielo y la filmamos en 10 minutos, ¿no? O sea, pero pues, estuvimos entrenando y corrimos y corrimos y corrimos, pero un nivel que si te tropiezas y si te Sí. apendejas, ¿no? Eso en Estados Unidos no lo puedes hacer. A menos de, o sea, o lo hace Iñárritu, lo hace, ¿no? O sea, cuando ya se arman de un equipo. Sí, o Pero por la qué no gente, pediste un con que lo hiciera en otro lado mientras sí, tú o sea, o acá. la gente no tienen esa flexibilidad, ese cariño, ese de darlo todo. Okey. Entonces México también tiene, pues, otros elementos que también
de improvisar, de resolver, de ingenio, que pues si se te falla el coche, te lo arreglan en chinga, ¿no? Y hay como alguien sube, alguien hace, se desvive por lograrlo y creo que eso también es fundamental. Entonces, en cuanto a lo que me dices, creo que es muy particular pues mira, mis fotógrafos favoritos vienen de aquí, o sea, he estado trabajando mucho últimamente con Rodrigo Prieto y es un ejemplo perfecto de esa dualidad entre corazón, integridad, buena onda y precisión, ¿no? Es un tipo muy preciso, pero y a ese balance puramente mexicano, pues es explosivo y o sea, inmejorable, ¿no? Y a eso aspiro, eso es lo que creo que debemos de aspirar. Además de comerciales, ¿qué estás preparando ahorita? Tengo un par de proyectos ahí de películas que una serie, y una película de monstruos, un heist movie también, jugando con diferentes géneros y todos en diferentes etapas y toma mucho tiempo esto, entonces viendo a ver cuál agarra fuego más pronto. Y hablando de la publicidad, ¿no? Filmas mucho con, bueno, estás representado por Super Prime y acá en México con Maestros. Eh, ¿Qué te gusta filmar en comerciales? Que tienes este comercial de Idris que tiene tricks, tiene efectos, tiene comedia, pero tienes también este de Victoria, Ujú. de Día de Muertos, que es como más cariñoso y más hacia tu alma, pero ¿qué te gusta filmar? Me encanta eso como de nuestro trabajo, que diario puede haber algo diferente, explorar con diferentes géneros, con diferentes equipos, diferentes ciudades donde filmar, retratar como algo, me aburro rápido y quiero siempre estar explorando algo diferente. Y los comerciales son increíbles para eso. También hay un nivel de comercial que es muy exigente y que pues cuando funciona es increíble. Me permite filmar con gente extraordinaria como Kenji, como Rodrigo Prieto, como Edu Grau, como Salma Hayek y aprender de ella, que es también de las figuras más impactantes que me han marcado, o sea, también en ese balance. Y aprender a usar los juguetes y a usar las herramientas y ir afilando un poco el colmillo. Nada, me encanta. Realmente mi ideal sería continuar haciendo las dos cosas en paralelo. Hay gente que nos ve, nos escucha, Spotify o YouTube, como sea, que está estudiando o que está queriendo empezar, ¿no? ¿Dónde estudiaste tú? Em, pues un poco con DVDs, ¿Con los behinds? con los behind the scenes. O sea, vengo de una familia, mi padre hacía postproducción y crecí en sets y crecí haciendo corrección de color y Sí. conociendo mucho de postproducción y arropado por mucha gente, ¿no? O sea, como luego estuve en New York Film Academy un tiempo, pero hice unos cursos muy cortos. Me metí aquí a una escuela en el Pedregal, SEC Pedregal. Estuve ahí estudiando cine un tiempo y ahí conocí a una generación increíble, Erwin Jaques, que es un fotógrafo espectacular, Katina Medina Mora. Pues, sí, éramos como una generación ahí que pues todos terminamos haciendo cine, ¿no? De diferentes formas. Y, y nada, pero luego convencimos a nuestros padres que en lugar de pagar colegiatura o en lugar de estar ahí, pues nos apoyaran a hacer cine, Okey. de muy jóvenes. Y de ahí empezamos a hacer cine muy chiquito, pues como muy chavitos. En 20 años, ¿no? Así empezamos realmente como Sí, a filmar, a a agarrar la filmar. cámara y hacer y equivocarte y Exactamente, exactamente. Ha cambiado mucho ahorita pues, las herramientas que tenemos de estas cámaras, pues ahorita yo creo que más bien es filmar, o sea, tomar algo, contar una historia, construirla, estructurarla, qué quiero decir, cómo, y empezar a hacer ejercicios narrativos en cualquier forma y empezar a hacerlo, porque las herramientas están ahí. Ve Tangerine de Sean Baker, o no sé, hay como, ¿no? De hecho, es algo que a mí luego me siento preso de cierta infraestructura que a fin de cuentas quiero filmar también como Soderbergh, que es como hacer, ¿no? agárrala y ya. Un iPhone y meterme en una esquina, los actores y pum, ahí está la inmediatez. Entonces, bueno, no sé, creo que es chingarle
y muchos, o sea, eso sí creo que es innegable, ¿no? Y no darse por vencido durante mucho, mucho, mucho tiempo. Hay una pregunta que hacemos siempre al final de cada programa. Eh, ¿Cuáles son tus 5 películas favoritas? Uf, no sé. Tómate todo el tiempo que necesites. No, es que es muy difícil. Es como si te preguntan comida favorita, ¿no? The Yellow Sea, sin duda. Y fue una gran influencia para esta película. Este, Spielberg, tendría que mencionar algo de Spielberg porque fue lo que me marcó de niño. Era lo único que quería hacer, era como Pero Spielberg. 4:30. Pero ¿cómo? Ser Spielberg era como de yo de niño, así como ver, ¿no? Todo lo de Spielberg y decir, wow, esto qué locura. Fui a una exposición hace poco de Jaws y ver cómo lo hicieron y todo lo que pasaron y todo lo... ¿La que está en LA? Sí, sí, ¿No? sí. Sí, Spielberg era Múnich, ¿no? Múnich era así como, bueno, no sé, ya esto es más grande, pero Kubrick, sin duda, es creo que el maestro absoluto y eh, entonces Kubrick sería, sí, The Shining, yo creo que es espectacular. Y luego Paul Thomas Anderson, yo creo que son directores, ¿no? Pero Paul Sí, Thomas sí. Anderson, una mezcla entre Magnolia y There Will Be Blood, que son radicalmente distintas, pero son películas que me marcaron profundamente. Entonces ahí hay como varias generaciones, ¿no? Así de E.T., vamos a decir, de Yellow Sea, ¿no? O sea, no sé, es como, me gusta todo el tipo del cine. Comedia debería de meter algo por ahí pero Fellini, bueno, tiene esta como Gama. Happy Gilmore, no sé, Wow, es increíble. hace poco, sí, no sé, Comfort Movie, sí, yo creo que Adam Sandler. Me pasa. Tengo un conflicto con Adam Sandler porque siempre caigo. O sea, no hay Sí, forma en la que no termine viendo sus películas y hay unas que sí digo, puta, qué desperdicio, pero Happy Gilmore, Airheads, Billy Madison son joyas. sí, sí, sí. Rodrigo, ¿dónde te encuentra la gente además de ir al cine este fin de semana y el que sigue a ver Venganza? Por Instagram, el Rodrigo Valdés, ahí, Vimeo también, el Rodrigo Valdés en Vimeo. Eso es como, hay que apoyar Vimeo, es como un lugar que de pronto hay que seguir alimentando y subiendo cosas y cortos y nuestro trabajo y interactuar y creo que es un gran espacio y básicamente Ahí estás. ahí es donde ando. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias, Gracias gracias por venir. Espero no, te la hombre, hayas pasado bien. igualmente, igualmente, gracias por la invitación. Corte.